Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Alhamdulillah, gracias a Dios, estamos en el bendito mes de Ramadán, invitados por Allah, inshallah, para su banquete, su festín, su generosidad, en la que nos va a otorgar de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a nuestros pedidos, a nuestras intenciones, a nuestras súplicas, a nuestros ayunos, a nuestras obediencias, a nuestro estado espiritual. Inshallah nos va a conceder de lo que pidamos, así que inshallah con la ayuda de Él pedimos que Él nos ayude a pedir lo mejor, a obtener lo mejor inshallah de este mes. Mañana, si Dios quiere, va a ser la noche de la primera noche de la Laylatul Qadr, 19 de Ramadán. Hoy estamos en la noche del 18 y ustedes en el día 18. Vamos a ver algunos versículos correspondientes al día de hoy y inshallah que aprovechemos todos de estos versículos. Dice así: Bismillahirrahmanirrahim. Los versículos que vamos a ver, la sura Al-Mu'minun, la sura Los Creyentes, el capítulo Los Creyentes, que es el 23 del Sagrado Corán. De las aleyas 1 hasta la aleya 11, habla de los creyentes y da a conocer algunos atributos de quiénes son los creyentes, y nos va a decir que los creyentes son los muflihun, son los que triunfan, es decir, en la creación, en la existencia, en el plan de Dios, en el habernos traído al mundo, en el sacarnos del mundo. Hay algunos que en esta estadía en el mundo triunfan y otros que no. Dice el Corán, Qad aflaha al-mu'minun. Acá dice Qad aflaha al-mu'minun. Ciertamente han triunfado los creyentes. En algunos otros lugares del Sagrado Corán dice la'allakum tuflihun, la'alla min al-muflihin, etc. Digamos, dice a veces, inshallah, si hacen tal o cual cosa, quizás sean de los que triunfan. Pero a veces dice en forma categórica. Por ejemplo, Qad aflaha al-mu'minun es categórico. Los creyentes sí o sí triunfan, son los que triunfan. Por lo tanto, si invertimos los términos, los que no creen, los que no conocen, los que no saben para qué, digamos, quién le dio la vida, para qué le dio la vida, cuál es el objetivo de la vida, estos pierden. Y su pérdida, digamos, se va a hacer evidente en el momento de morir y comparecer ante Dios. Todo ese tiempo desperdiciado, todo ese tiempo, digamos, sin alabar a Dios, sin agradecer a Dios, sin hacer el bien, y Dios no lo permite haciendo el mal o haciendo el mal a gente. Por supuesto, eso también corre para la hipocresía dentro de los que se dicen creyentes o son musulmanes o son cristianos o son judíos. También los hipócritas tienen un lugar peor que los incrédulos. Muy bien, dice Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, que en su oración son temerosos, son cuidadosos de su oración, son temerosos en su oración. O sea que tienen en cuenta a Dios, tienen en cuenta, digamos, el llevar adelante, llevar a cabo la adoración, tanto como fue, digamos, especificada por el profeta en sus formas, digamos, diarias, con todas sus maneras de realizarse, de purificarse, de no hacerse en lugares prohibidos, en lugares robados, sin hacerse con ropas robadas, con ropas purificadas, con cuerpo purificado, con humildad, con, digamos, concentración en el momento específico, concentrados, etc. Bueno, esto es una de las características de los creyentes, que en sus oraciones son temerosos. Una vez el profeta vio que alguien rezaba y mientras rezaba jugaba con su barba. Mientras rezaba así jugaba con su barba, dijo, si tuviera temor en su corazón, si tuviera realmente temor de Dios, no rezaría de esa manera. O sea que es un rezo, digamos, que no tiene no tiene concentración o no se sabe bien enfrente de quién se está. Inshallah que Dios nos libre de la distracción en la oración. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Son aquellos que abandonan, que dejan, que rechazan, que no se acercan o no se, digamos, dedican a las cuestiones vanas.
Por las cuestiones vanas se dice aquellas cuestiones en las que no hay adoración a Dios y no hay bien para nadie, no hay bien para los semejantes. Reuniones vanas o situaciones vanas o palabras vanas, palabras que no tienen ningún bien para nadie y no representan un agradecimiento, una alabanza, un recuerdo, un reconocimiento, una glorificación de Dios, que es el que nos da todas las bendiciones que tenemos. Muy bien. Entonces se apartan, dice, de las cuestiones vanas, sin entrar en discusiones, sin peleas, sino que con, digamos, pasan de largo, digamos, dicen salam, dicen paz, digamos, con nobleza, con prestancia, digamos, sin entrar en cuestiones también que son estériles para aquellos que no están preparados, quieren discutir de todo, sin razón, digamos, de evitar ese tipo de discusiones vanas. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةٍ فَاعِلُونَ. Y aquellos que son activos en el zakat. El zakat tiene varias acepciones. Acá el zakat está relacionada a la palabra etimológicamente con crecimiento, con purificación, pero se refiere a aquello que se da en el camino de Dios, aquello de lo que recibimos, damos una parte, y está estipulado algunas cuestiones que tienen zakat, como el oro, la plata, el ganado, la agricultura, etcétera, algunos bienes, productos o producción de bienes. Después tenemos las limosnas, que son libres, pero que son muy importantes, o el homs, algunos impuestos religiosos. En definitiva, son aquellos que de lo que reciben dan. Dijimos que el zakat, además de ser material, es también espiritual, aquellos que dan de todas las mercedes y bendiciones que reciben. Las bendiciones que recibimos son una manat, son una confianza de parte de Dios. Cuanto más bendiciones, cuanto más mercedes recibimos, y sin duda la más grande es el Islam, el Corán, la guía de Ahlul Bayt, la guía del profeta, tener un profeta como guía, como maestro, como intercesor, como ayudante, como auxiliador. Estas son las misericordias, las mercedes más grandes. Las mercedes, cuanto más grandes, más es la confianza o el depósito, digamos, la amanat es la confianza que uno debe cuidar, es responsable ante ella. Cuanto más bendiciones y mercedes Dios nos da, entonces más nuestra responsabilidad crece proporcionalmente y nuestros deberes y obligaciones para con esas bendiciones crecen en esa medida. Por lo tanto, no es solamente un recibir de parte de Dios, sino que en la medida que más recibo, más responsabilidad tenemos, como vamos a ver. Entonces, hasta ahora vemos las características de los creyentes, sabemos que categóricamente son los triunfadores y que tienen, la oración es lo primero que, digamos, se menciona de los creyentes. Por supuesto, creyentes quiere decir que creen en Dios y que creen en los principios, en el día del juicio, en los profetas, en las revelaciones, en los ángeles, en lo oculto, y que se apartan de lo vano, o sea, su vida tiene sentido, cada acción que hacen, cada obra que hacen, cada proyecto que tienen, cada pensamiento que tienen, cada relación que establecen, cada relación que cortan, todo tiene sentido, todo está, digamos, pensado y tiene como objetivo el adorar a Dios, el satisfacer a Dios, el corresponder a la misericordia o a la gracia de Dios y por otro lado hacer el bien a los semejantes. وَالَّذِينَ فِي فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Y con respecto a sus, digamos, son castos, con respecto a su sexualidad se cuidan, son hafidun, digamos, controlan o protegen su castidad. Fíjese, no dice destruyen su castidad, no dicen eliminan su sexualidad, sus instintos sexuales, dice los controlan. Quiere decir que, como vamos a ver, illa ala azwajihim, salvo con sus esposas, es decir, que la castidad, digamos, es un control, es un ordenamiento, una disciplina, un tomar las riendas en la mano para dirigir la sexualidad de vuelta, no a lo vano, sino al bien. Conformar una familia, una responsabilidad, tener relaciones responsables, hacerse cargo, realmente ser sincero, ser fiel, cuidadoso. Todas estas son características de los creyentes que triunfan, como dijimos.
Tenemos otra, dice, illa ala azwajihim, salvo con sus esposas, wa ma malakat aymanuhum, o con sus esclavas. Pensemos que hace 1400 años la esclavitud estaba instaurada, el Islam viene a erradicarla gradual y paulatinamente hasta llegar al siglo XIX, que recién en escala mundial se elimina del todo, pero en el Islam ya hay toda una política que si se hubiera, digamos, seguido practicando el Islam como se debía y no hubiera caído en esa decadencia del Islam, la esclavitud, si se hubiera actuado de acuerdo al Corán y al Islam, se hubiera eliminado hace tiempo la esclavitud del Islam por todas las prescripciones que hay para evitarla. Con ello, en eso, digamos, con ese control no tiene ningún reproche. Quien busca más allá, quien se excede, quien se sobrepasa en estas limitaciones, estos son los transgresores, estos son los que transgreden la ley, los que van más allá de lo permitido. Estos sí tienen reproche. Y observan digamos, lo que se le da en confianza, que ya hablamos un poco de eso, y también los acuerdos, los pactos que hacen, los respetan. Tienen, digamos, la palabra firme con respecto a lo que prometen. Y después retoma de nuevo, concluye diciendo que también vuelve a recordar que son aquellos que cuidan sus oraciones. Su relación con Dios la cuidan, la alimentan, digamos, la desarrollan, la tienen en cuenta, lo recuerdan a Dios, le agradecen a Dios. Todo el tiempo tenemos que agradecer a Dios por todas las bendiciones que tenemos, y esto es sin exclusión. Aún los más pobres no dejan de tener más bendiciones que desgracias, inclusive en las peores de las desgracias. Siempre el balance de las bendiciones son mayores y muchas desgracias igual son purificantes o son elevadoras. Es logrado cuando una persona sufre inocentemente, es elevación para él. Cuando una persona sufre, digamos, a causa de sus pecados, es purificación. Estos son los que heredarán alladina yarizun al-firdaus hum fiha khalidun. Estos son los que heredarán el paraíso. Entonces acá el paraíso del Firdaus, que es un jardín especial, elevadísimo, estos entonces son los que triunfan categóricamente. Nosotros a veces tenemos, por ejemplo, aleyas que, como dijimos, dice wattaqullah la'allakum tuflihun. Tened piedad, quizás así seáis de los que triunfan. O wajahidu fi sabilihi fi sabilillah la'allakum tuflihun. Combatid, luchad en el camino de la justicia, en el camino de Dios, quizás así triunféis. Hay muchos como recordar mucho a Dios, quizás así triunfen. Pero hay algunas, dice a veces entonces, si recuerdan mucho a Dios, quizás triunfen, si hacen la jihad, la lucha en el camino de Dios, quizás triunfen, si tienen piedad, quizás triunfen, pero a veces dice categóricamente triunfaron. Kadaflaha man zakkaha. Por ejemplo, triunfó aquel que purificó su alma, o kadaflaha man tazakka. Aquel que se ha purificado, triunfó, digamos, ha llegado al objetivo de la creación. Por lo tanto, cuidado, porque muchas veces los profetas también son mundirín, quiere decir que son amonestadores de aquellas personas que en su vida todavía no encontraron el eje, el objetivo de su vida, no encontraron el sentido de su vida, no encontraron a Dios, no encontraron a los profetas, que son los guías y maestros, y viven, digamos, de acuerdo a las modas del pensamiento sociales, sin ton ni son, sin un guía, sin una revelación, sin una guía de parte de Dios, sin un profeta como Jesús, Moisés, como Abraham o como Muhammad, y realmente estos están perdidos, no conocen a su Señor. En cambio, kad aflaha al-mu'minun, triunfan los creyentes, que hacen el bien, que dijimos que tienen todas las características que mencionamos. Inshallah, que Dios nos haga de los creyentes. Allahumma haznos vivir, morir, resucitar en el Barzakh y resucitar en el día del juicio, inshallah, entre los creyentes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.